Estas son las noticias de France 24. En tranquilidad y con baja participación fueron realizadas las elecciones parlamentarias en Venezuela. 20 millones de ciudadanos fueron llamados a participar en unas cuestionadas elecciones que no cuentan con el reconocimiento internacional. A los 80 años y víctima de un cáncer de pulmón falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien se convirtió en el primer mandatario de izquierda en gobernar ese país suramericano. La Unión Europea y el Reino Unido hacen sus últimos esfuerzos para concretar un acuerdo para la era post-Brexit. Las partes tienen discrepancias en cuanto al futuro en la relación Londres-Bruselas, en cuanto a la gobernanza y a los acuerdos de pesca y las fronteras. Muy buenas noches, soy Santiago López González, estamos en vivo aquí en las noticias de France 24 desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. A esta hora avanza el conteo de los votos después del cierre de las urnas en Venezuela. Las elecciones parlamentarias se desarrollaron en total tranquilidad, pero con serios señalamientos de fraude desde la oposición que estuvieron ausentes en estos comicios, que a su vez hizo un llamado masivo a la abstención. Natalia Plaza nos cuenta más en el siguiente informe. Una jornada electoral que, según la oposición, es todo menos democrática. El equipo de France 24 en Caracas constató la baja participación durante el día. Y es que mientras un pequeño sector opositor presente en los tarjetones asegura que un 40% de los electores participó durante la mañana, el grueso de la oposición reduce esa cifra a un 7,6% y la interpreta como un rechazo masivo al gobierno. Precisamente los detractores de Maduro, liderados por Juan Guaidó, han llamado al boicot. Y nosotros le estamos pidiendo y le estamos solicitando al mundo entero que entienda que no solamente hoy hay un fraude, sino que la Asamblea Nacional, a partir del 5 de enero, electa legítimamente en diciembre del año 2015, tiene que continuar su mandato institucional y que Juan Guaidó tiene que continuar como presidente encargado. Y varias naciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Europea, consideran las elecciones un fraude para que el gobierno retome el control de la Asamblea, único poder en manos de la oposición desde 2015. Por ello, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de haber tramado un plan violento para impedir los comicios. Le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. Es que de acuerdo con una encuesta de la firma Data Analysis, el 62,2% de los venezolanos no respalda ni al gobierno ni a la oposición. Porque independientemente de la situación política que tenga la gente, es un deber cívico, eso lo enseñan a uno cuando uno está en sexto grado, moral y luces. Uno tiene que ir a votar, es un deber cívico, eso no es porque yo quiero, que eso es un deber. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral Venezolano, cercano al oficialismo, el proceso ha contado con veeduría internacional y observadores de una docena de países. Y vamos a analizar este tema con Natasha Rojas. Ella es decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con quien vamos a analizar entonces este tema. Muy buenas noches, Natasha. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24. ¿Y qué sucederá a partir de ese 5 de enero cuando asuma esta nueva Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con la que está ejerciendo el cargo hasta el momento? ¿Y qué va a pasar con Juan Guaidó, que es el presidente de este organismo legislativo? Bueno, lo que estamos viendo y los pronunciamientos incluso anteriores a las elecciones de varios países de la comunidad internacional es el no reconocimiento de este proceso que se está llevando hoy en Venezuela, incluso anterior a que se diera cualquier tipo de resultado sobre la participación, sobre lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy durante todo el día. Ya muchísimos países habían dado y habían fijado su posición ante el no reconocimiento. Esto nos llevaría a pensar que pese a que este órgano o estas personas que fueron seleccionadas vayan a empezar a ejercer funciones al lado del régimen a partir del 5 de enero, esa asamblea presidida por Juan Guaidó va a seguir siendo reconocida por una buena parte de los países de la comunidad internacional, como ha venido sucediendo hasta este momento.
Natasha, muchas gracias por este análisis para nuestra audiencia aquí en France 24. Avanzamos con otros temas destacados. Falleció a sus 80 años víctima de cáncer de pulmón el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien fuera el líder del partido Frente Amplio. Vázquez, destacado político en su país, era médico oncólogo de profesión. El gobierno decretó allí 3 días de luto nacional y también ordenó que todas las banderas ondeen a media asta. Previamente, Karina Dalmás, nuestra corresponsal en Montevideo, la capital uruguaya, nos dio más detalles sobre esta jornada. Criado en un barrio humilde de La Teja, en Montevideo, se recibió de médico, luego se especializó en oncología y tuvo una larga trayectoria política, generando grandes logros para el Frente Amplio, primero con la Intendencia de Montevideo, la capital de Uruguay en 1989 y luego con 2 presidencias en el 2005 y 2015, rompiendo la hegemonía de los partidos tradicionales. Durante su primera presidencia debió enfrentar un país con el 40% de pobreza, así generó políticas de Estado que se mantienen hasta el día de hoy, como mayor acceso a servicios de salud, a Internet gratuita para todos los niños de la educación primaria y también tecnologías de la información, entre varias otras políticas. También a nivel internacional resurgió su nombre tras enfrentarse a las tabacaleras internacionales como Philip Morris al prohibir el uso de cigarrillos en lugares públicos y la publicidad de lo mismo, lo que le valió una larga batalla legal internacional, la cual ganó. Pero no estuvo exento de polémica, por ejemplo, con el veto de la ley del aborto, el cual había sido impulsado por el propio Frente Amplio, pero que él vetó por razones filosóficas, o el conflicto con el país vecino Argentina tras la instalación de una papelera en el río Uruguay, la cual había sido acusada de supuesta contaminación. En otros temas, la Unión Europea y el Reino Unido hacen los últimos esfuerzos para concretar un acuerdo post-Brexit. Presentan discrepancias en cuanto al equilibrio en la relación Londres-Bruselas, también en cuanto a la gobernanza y en los temas de pesca. Los jefes negociadores reanudarán las conversaciones en Bruselas el lunes para alcanzar puntos en común. Las partes tienen hasta el 31 de diciembre del 2020 para llegar a un acuerdo. Las restricciones comerciales generan incertidumbre también en el exclave británico de Gibraltar, cuya economía depende en gran medida del intercambio de bienes con España, una facilidad comercial que podría terminar a partir de enero del 2021. Gibraltar podría estar a punto de desmoronarse si el Brexit queda sin acuerdo. Los controles fronterizos podrían interrumpir el flujo de turistas que, mientras están de vacaciones en España, suelen visitar a Gibraltar. El Peñón recibe 10 millones de visitantes al año y el turismo es la sangre vital de su economía. Con una frontera cerrada o con una frontera más estrecha, todo lo que la gente en la frontera tiene que hacer es tomarse unos 10 o 15 segundos para comprobar el papeleo de todos y va a tener una cola de kilómetros. Así que esto va a hacer que la gente deje de visitar Gibraltar. Los residentes españoles y británicos también han cruzado la frontera a diario durante décadas. 15.000 residentes de la Unión Europea trabajan en Gibraltar, mientras que unos 2.500 británicos viven en España por las viviendas más baratas. El territorio británico no solo depende del flujo libre de personas, también importa todos sus alimentos. Estamos estudiando otras rutas para abastecer a Gibraltar que incluyen una ruta meridional y otras alternativas para el suministro de fuentes de mercancías del norte, en particular el Reino Unido. La vida cambiará radicalmente para peor si no hay un acuerdo, y no solo para el pueblo de Gibraltar. Temiendo la disrupción que traería el Brexit, los locales votaron por permanecer en la Unión Europea en un 96%, pero eso no evitará que estén sujetos a las mismas restricciones que el resto del Reino Unido cuando el periodo de transición termine el próximo 31 de diciembre a medianoche. Y para el cierre les contamos que una cápsula japonesa con las primeras muestras del subsuelo de un asteroide cruzó ya la atmósfera terrestre antes de aterrizar de manera exitosa en una zona remota de Australia. De esta manera completó una misión para obtener indicios sobre el origen del sistema solar y también de la vida en nuestro planeta. La sonda espacial Hayabusa 2 liberó una pequeña cápsula que regresó a nuestro planeta con estas muestras tomadas de un asteroide que estaba distante en medio del espacio.
Y así llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Más información la encuentran en la página web france24.com, también por supuesto en las redes sociales y en la app descargándola en su dispositivo móvil. Siga con nuestra programación. Buenas noches.